sobre todo porque mi intención, después de todo lo que yo he vivido y que vengo a compartir con mucho amor y con mucho cariño, vengo a abrir el corazón para ayudar a la gente que haya atravesado pues esos caminos que todos nosotros hemos atravesado en algún momento, por lo menos las personas que superamos alguna adicción. De mi parte, llevo más de 25 años en esto, soy hoy experta, soy creadora y mentora de un programa de rebalance cognitivo, derivado de haber estado estudiando durante más de 10 años mis propios problemas, empezar a ayudar a mí misma, a mi cuerpo, con las adicciones, con el alcohol, con las drogas, con las relaciones tóxicas. Estudié de todo, probé de todo. Creo que lo último que me faltó fue ir a Chalma a bailar con la gallina, que fue lo único que no hice, pero de ahí en fuera lo hice todo. Y al final logré integrar toda la información de lo que a mí particularmente me sirvió, y hoy acompaño a otras personas en este proceso para ayudarlos a superar ansiedad, adicciones y algunas otras cosas dependiendo de la gente que se acerca a mí, pero hoy estoy aquí para compartirles mi experiencia, mis capacidades, mis caminos, y bueno, espero que les pueda aportar mucho a la gente que lo pueda necesitar, sobre todo. Muchísimas gracias por la presentación. Aquí tuve que anotarlo. Gracias. Rebalance cognitivo. ¿Es una técnica? ¿Qué es? ¿Me podrías explicar un poquito más sobre eso? Me suena muy interesante. Claro que sí. Bueno, todo proceso de superación de adicciones, yo soy coach, estudié un montón de cosas, pero más allá de mis certificaciones, yo enseño desde mi propia experiencia personal. Entonces estudié técnicas de respiración, estudié carreras que hoy no, la verdad no ejerzo, pero en realidad todo sumó. Estudié ciencias de la comunicación, lo cual me ha ayudado hoy a poderme comunicar con la gente. Pero todas las personas que tenemos una adicción en algún momento en la vida, nuestro cuerpo reacciona bioquímicamente ante la sustancia o incluso las personas o las emociones. El cuerpo genera una adicción también a las personas. El cuerpo es adicto a las emociones también. Entonces, nuestros pensamientos y nuestras emociones generan un efecto neurológico y químico en nuestro cuerpo, el cual se hace adicto a través de ejercicios, de prácticas somáticas, de escrituras, de procesos que yo acompaño a esta gente en mi programa. Los ayudo a empezar a cambiar la química interna de su cuerpo. ¿Cómo? Es necesario hacer conciencia en la gente que toda la adicción que tenemos es la cereza del pastel. La adicción solamente es la señal de que hay algo mucho más abajo que no está siendo atendido. Toda adicción es una necesidad de nuestro cuerpo de encontrar ese balance que le está faltando. Por ejemplo, mucha gente, como a mí me pasó, llevamos demasiados años viviendo en supervivencia, fuimos niños que crecimos también en entornos disfuncionales, crecimos abandonados o con violencia, o desde muy pequeños nos tuvimos que aprender a cuidar, a madurar, no tuvimos infancia, y entonces nuestra memoria corporal desde pequeños empezó a vivir en supervivencia. No tuvimos espacio para gozar, no tuvimos espacio para amar, para disfrutar, no fuimos protegidos. Y el cuerpo interpreta eso como una amenaza. Es como si están cazando un venado, todo el tiempo segregas adrenalina para poder escapar, porque la misión de tu cuerpo es sobrevivir. Entonces, pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años y tú sigues igual. El punto es que el cuerpo no aguanta un tiempo prolongado expuesto a ese ritmo de vida, cortisol alto, todo lo que nosotros segregamos en el cuerpo con un balance es necesario. Pero cuando tú llevas una exposición prolongada a la adrenalina, al estrés, al cortisol, al enojo, a la supervivencia, tu cuerpo automáticamente empieza a drenar de tu sistema inmunológico, de todos tus sistemas, la energía para poder seguirte manteniendo en supervivencia, aunque tú ya no lo necesites. Entonces tu cuerpo, como siente esa falta de dopamina, como siente esa falta de serotonina, busca la manera es un proceso cerebral. Entonces desde ese momento está como, necesito algo que me regule, pero en urgencia y ya. ¿Y qué es lo más básico? El alcohol, la droga, las relaciones que nos dan adrenalina. El cuerpo va a buscar por mera supervivencia, no porque sea malo, sino porque está en urgencia, lo que le dispare es eso que le está faltando, pero rápido. Tu cuerpo no busca o no racionaliza, voy a salir a caminar, voy a ir a hacer ejercicio, o me voy a empezar a abrazar y a conectar internamente con la gente porque eso me puede generar dopamina. El cuerpo no lo piensa.
tú eres el encargado de tener la conciencia. Tu cuerpo solamente quiere, necesito sobrevivir ya con lo que sea. Tu cuerpo actúa desde la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros obedecemos este impulso que tiene el cuerpo. Creemos que nosotros decidimos, pero nosotros no decidimos un carajo. Nuestro cuerpo va adelante de nosotros como 7 segundos, 8 segundos antes. Él ya decidió, antes de que tú pudieras pensarlo. Por eso es que cuando menos acuerdas, dices, ay, nada más una papita, ya te atascaste toda la bolsa. Dices, nada más una copita, me distraigo porque estoy muy cansado, ya estás en borrachera. Por eso de repente tienes encuentros efímeros con las personas, pasas la noche con alguien que a lo mejor ni lo imaginas, porque tu cuerpo sale a buscar eso que le está faltando para mantenerte en supervivencia. Entonces tiene ese disparo de dopamina que de alguna manera como que, lo logré, pero al bajar, al pasar ese efecto, como no es duradero porque es efímero y todo estímulo externo pasa ese efecto muy rápido, que es lo que hace, termina después el efecto y terminas mucho más abajo. Es ahí donde empieza la adicción, porque como tú dices, medio me siento bien cuando me emborracho, medio me siento bien cuando me drogo, vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo, solo que el cuerpo cada vez genera una mayor tolerancia. Por eso cada vez necesitas beber más, tener más sexo, más relaciones con diferentes personas, necesitas más cantidad de droga, necesitas más atracones de comida. Si antes te comías una papita y fuiste a la bolsa, ahora ya te sientas a comer todo un viernes de porquerías. Entonces vas aumentando la dosis porque tu cuerpo, como va haciendo tolerancia, necesita más. Y es un bucle de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que hago con este proceso que yo tengo, este programa que he creado? Que lo probé en otra gente, primero lo probé en mí, es que a través de una liberación sistemática, lo primero que tienes que hacer es regular tu cuerpo, sacarlo de ese estado de alerta para que deje de estar reparando como caballo salvaje buscando lo rápido. Entonces haces prácticas, haces ejercicios que te ayudan a regular tu sistema nervioso para que le ayudes a tu cuerpecito a decirle calma. Es como si agarraras al caballo salvaje y lo acariciaras y le dijeras, todo está bien. Entonces, cuando tu cuerpo puede empezar a sentir calma a través de ciertas prácticas somáticas, entonces, solo entonces, hay espacio para abrir tu conciencia. No puedes abrir conciencia si tu caballo está desbocado, no te va a escuchar, por más que lo intentes. Primero lo necesitas calmar y ya que esté en calma, entonces puedes tener esa apertura kinestésica para entender qué pedo, qué es esto, qué estoy haciendo, esto pasa por esto. Le das alimento a tu mente de manera que en cuanto entra la conciencia en ti, después de eso ya puedes empezar a elegir diferente con otro tipo de prácticas que también los llevo yo de la mano en todo este proceso. Entonces, primero hay una regulación sistemática, toma de conciencia y al final hay una integración donde empiezas ya a darte cuenta antes, ya empiezas a pensar antes de dejarte ir con el impulso del cuerpo porque lo aprendes a controlar. Además de que estás aprendiendo todo el tiempo prácticas que no dependes de algo o de alguien para poder regularte. Eso es la base, que todos aprendan cosas que se pueden llevar a su casa porque las emociones es una gama que todos tenemos que sentir. No hay manera de que pongas un botón de avoid al odio, a la tristeza, a la rabia, al dolor. Todas esas cosas se tienen que sentir. La diferencia es que cuando ya eres una persona con un balance cognitivo, tú sabes que puedes atravesar esas emociones sin perderte. Cosa que cuando empezamos, los que estamos en una adicción, la emoción nos domina por completo y por eso estamos perdidos, porque no aprendemos a dominar la emoción nos domina. Entonces este proceso de los que yo acompaño lo he creado con los 20 y tantos años de experiencia, con todas las cosas que estuve superando por ahí a prueba y error, entonces está buenísimo. Perfecto. Muchas gracias, Lu, bastante amplio. Adelante, adelante. Dale, Carlos. Yo, perfecto. Mira, bastante todo amplio todo esto que... Adelante, Olga. ¿Sí se escucha? Gracias. Adelante. Bastante amplio todo lo que nos estás compartiendo.
bastante amplio, bastante completo. Quisiera que pudiéramos pues compartirnos, si así lo eliges, es un poco más de tu historia personal, de todas estas cosas que nos dices que tú has practicado, obviamente probado. ¿Cuál fue tu primer, digamos, momento en el que pides ayuda, el momento en el que te das cuenta que necesitas de alguien más para poder ir aprendiendo y superando? Hermana, no me digas eso porque a mi ego le encanta ser el protagonista. Entonces esto es, adelante, esto es música para sus oídos. Adelante, entonces. Dale. Bueno, date vuelo, digo. Así. Bueno, yo provengo de una familia disfuncional. Una gran amiga mía que tengo aquí enfrente un día me compartió: somos víctimas de víctimas, y lo importante de que todos podamos compartir es que, a pesar de que yo ya tenía muchos años empezando este proceso, hasta que no escuché esa frase pude soltar verdaderamente todavía una espinita que estaba adentro. Yo vengo de una familia que tuvo adicciones. Uno de mis padres fue alcohólico y el otro workaholic. Una familia disfuncional en donde era normal las mentiras, esconder secretos, hacerse responsable de cosas que no le tocaban a otras personas. Nunca fui golpeada por mis padres, pero sí no fui cuidada emocionalmente. No había las circunstancias para que yo fuera una niña protegida. De hecho, durante mi infancia, a los 5 años de edad, fui abusada sexualmente por varios hombres a la misma vez. Y eso fue algo que yo no recordaba hasta empezado un trabajo de cursos de coaching, que yo se los recomiendo, brutal, porque en uno de esos ejercicios catárticos, que hoy también incluyo algunos en mis programas, fue que yo pude recordar. O sea, en uno de esos ejercicios vino como el flashback. Había muchas señales de que yo fui una niña abusada sexualmente, pero como no tenía la información, nadie me hablaba de eso. En mi contexto, el alcoholismo era lo normal, porque incluso desafortunadamente lo que he visto es que entre menos posibilidad tienen a la educación, es más normal las adicciones, hay menos conciencia. Parte de lo que yo hago hoy en mis redes sociales, saliéndome un poquito del tema, es den, quien quiera que escuche esto y haya superado una situación, aporten, porque yo no sabía que había un mundo diferente afuera. Para mí el mundo era alcoholismo, infidelidades, mentiras, caos familiar, gritos, peleas, muertos en la calle. Vivía en un barrio muy pesado de la Ciudad de México, en donde era normal salir y encontrar el muerto en la esquina, la banqueta llena de sangre, los golpes en las pandillas, robar, tomar, matar. O sea, imagínate mi contexto, ¿no? Un lugar en donde ni siquiera la policía podía entrar, así te lo pongo. Donde incluso, me duele decirlo en mi país, pero incluso muchas veces están coludidas las mismas autoridades. Entonces, creces pensando que así es la vida. Y creces viendo a tus familiares, a tus amiguitos, a las familias de tus amiguitos hacer todos lo mismo: fumar, tomar, drogar, tener intimidad física, aunque no haya una relación. Entonces todo eso te parece normal. Y cuando yo tenía 15 años yo ya era alcohólica. Mi madre tuvo la oportunidad de entrar a muchos programas de rehabilitación, y hasta donde ella llegó fue su proceso, le ayudó, pero yo crecí ya con muchos traumas que ni siquiera yo recordaba. Si tú me preguntas, ¿te acuerdas antes de tus 7, 8 años? Yo no me acuerdo de nada. Entonces, aparte de haber tenido una infancia, familiares, vecinos también abusaron de mí sexualmente. Para cuando yo llegué a los 16, 17, 14 años murió mi papá, falleció mi papá por negligencia médica. Mi mamá empezó a enfermar de esquizofrenia. Nosotras no teníamos ninguna entrada económica para vivir. Mi padre era nuestro único sustento. Entonces, cuando él falleció, muchísimo tiempo estuvimos desayunando, comiendo y cenando un pan con agua, gracias a Dios y de la caridad de alguna gente. Entonces, también esa situación me marcó mucho, me sentí muy indefensa, que eso se vio reflejado más adulta, ya te contaré por qué. Pero bueno, desde los 14 años, en lugar de ¿qué vas a pensar en estar estudiando? Yo tengo que comer, no
no tengo para comer, ¿no? Entonces salí a buscar trabajo desde muy chiquita. No tenía la mayoría de edad. Recuerdo que fui a tocar muchas puertas donde me aceptaron. Mi primer trabajo fue como empacadora en una comercial mexicana cuando tenía 14 años. Y pues bueno, al salir cuando eres muy joven, eres carne, ¿cómo se dice? Eres ternerita para los lobos allá afuera. Carne fresca. Todo lo que no había una figura paterna que me protegiera, no sabía, nunca supe lo que era una protección masculina. Híjole, o sea, creo que en realidad fue un contexto donde tenía todo lo que no era positivo para el desarrollo de una identidad. ¿Qué ocurrió más adelante? Conforme fueron pasando los años y mis adicciones fueron haciendo más grandes, lo que yo les platicaba, necesitaba más dosis de alcohol y más dosis de alcohol y más dosis de alcohol, hasta que siempre trabajé, como trabajé desde pequeña, yo ya llegaba el punto en donde llegaba yo, en la mañana me despertaba con las manos en el volante y no sabía cómo había llegado yo a mi casa, no recordaba. Entonces, yo cuando me bajaba muy asustada, yo recuerdo que 2 o 3 veces me ocurrió, dije, Dios mío, o sea, yo sí sé lo que una persona que sufre una adicción dice quiero, pero no puedo. Y algo que yo le pido mucho a la gente que no sabe lo que es una adicción es que no tienes idea, no puedes juzgar a una persona que tiene una adicción si no sabes lo que es una adicción. Auténticamente yo decía, no lo vuelvo a hacer, y un adicto tiene en la mente con todas las ganas de no volverlo a hacer. Yo sí le creo cuando dice no lo vuelvo a hacer, sé que lo dice del corazón, pero no puede, porque no tiene la fuerza que yo te explicaba de frenar su caballo desbocado. Y yo decía, no lo vuelvo a hacer. Me bajaba a revisar el carro para ver si no había yo golpeado, chocado, matado a alguien, buscaba que no tuviera golpes. Afortunadamente Dios toda la vida estuvo conmigo, nunca pasó nada, y decía, no lo vuelvo a hacer. Y dejaba de tomar 1 mes, 2 meses, y cuando pasaban esos 2 meses yo decía, ya está, no soy alcohólica, no tengo un problema, porque yo dejo de tomar cuando yo quiera. Y como yo dejo de tomar cuando yo ya llevo 2 meses, ¿cuáles problemas voy a tener? O sea, si fuera una alcohólica estaría tirada en la calle, no le pido dinero a nadie, económicamente me iba muy bien, tenía muy buenos trabajos, entonces nunca pido dinero, no estoy faltando a mi trabajo, porque aunque yo fuera en vivo, yo me sentía muy responsable porque decía, de las 7 de la mañana me salía yo de la fiesta y a las 8 ya estaba yo en mi trabajo, con olor a alcohol, pero yo era muy responsable. O sea, una persona con una adicción no está consciente, vuelvo a lo mismo, porque no conoce otra vida, y volteas a ver al de al lado y está igual o peor que tú. Entonces dices, yo no estoy mal, pero como no tenemos una oportunidad de mirar otro tipo de gente y otro tipo de vida, no haces conciencia de dónde estás cerrando. Pero en un punto choqué, acabé volcada en mi carro. Para esto yo me casé. Estuve casada con un muy buen hombre, pero ninguna de mis relaciones funcionaba. Y lo que hace también una persona que sufre una adicción es muy fuerte, quisiera hablarles de muchas de estas cosas, pero no en quizá algo más profundo en otro momento, pero los adictos cuando estamos en plena activación no vemos nuestra responsabilidad. Para mí y para la persona que vive una adicción, la culpa siempre es del otro. La culpa es de tu papá, la culpa es de tu mamá, la culpa es de tu novio, la culpa fue... Siempre estamos culpando al entorno porque no vemos. Pero hay una necesidad de despertar esta conciencia si de verdad lo quieres superar, y de lo más doloroso que va a pasar es que te hagas responsable y que te des cuenta que no tenía que ver con nadie más, sino de lo que tú interpretaste. Yo siempre pensé que en mi familia no me querían porque no estaban conmigo. Eso fue lo que yo interpreté. Pero ahora como adulta me di cuenta que yo misma me conté muchas mentiras. Y no era cierto, los dolores las historias que yo me inventé no eran ciertas. Y eso duele todavía más.